me invitó para ser padrino de su hija. Y entonces me habló, oye, ya no. Siempre no. Le dije, Estamos Y le empezando dije, la transmisión aquí comentando mientras se van conectando acerca de un tema que resultó un poquito pues polémico y yo no sé de dónde, ¿verdad? Como que la capacidad de discernir tenemos que fomentarlo un poco más, diciendo que si ya no se iban a usar los padrinos dentro de de los sacramentos, ¿no? Y Se hace como un mes, un obispo italiano. En el sur de Italia. Hace como un mes salió la noticia, pero aquí en México se hizo viral hace como 2 o 3 días, yo creo. entonces ya era de tiempo Sí, atrás. sí, ya era de tiempo atrás. Y la noticia es que ahí en su diócesis, creo que son 2 diócesis en el sur de Italia, se iba a dejar de utilizar la figura del padrino o madrina para los sacramentos, sobre todo para el bautismo, para la primera comunión, para la confirmación. Ya no se iba, lo que el derecho canónico pide, que siempre haya un padrino para acompañar al que recibe el sacramento, pues esas diócesis van a hacer la excepción de la regla, es decir, ahí ya no va a haber padrinos. pero es regla universal, ¿no? No es tan fácil quitarlo. Bueno, pues tal vez no tiene sustento jurídico, ¿qué? Pues lo que pasa es de que sí tiene una cuestión pastoral de fondo muy interesante. La cuestión pastoral de fondo que hay es que el obispo dice, ¿para qué quieren padrinos? ¿De adorno? ¿Para qué quieren padrinos? Que nada más van a ir, se presentan y ni siquiera cumplen los requisitos mínimos. Bueno, pero ya con que Entonces, resulte que hay un buen padrino, ya con eso valió la pena, ¿no? Alguien que esté al pendiente. No, pero el tema es más profundo realmente. Sí. En el caso particular, precisamente por eso es la situación pastoral de esas diócesis, es que ahí se da mucho la cuestión de las mafias, ¿verdad? Y así como la película aquella del Padrino de 1900 y tantos, 1990 y tantos. Exacto. Entonces el tema es ese, que no se quiere que la figura del padrino sirva para eso, para estrechar las relaciones entre personas que se dedican a actividades ilícitas, ¿verdad? Como también aquí puede suceder, nomás aquí no es tan descaradamente, ¿verdad? Pero allá sí se dan, pues, la cuestión de la Cosa Nostra y la Camorra y todas esas cuestiones, organizaciones delictivas. Entonces, para no fomentar que la figura del padrino sea no tanto la figura sacramental, ¿verdad? La figura eclesial, sino fomentar ese tipo de relaciones que pues son relaciones sociales, pero que además tienen el ingrediente de ser de actividades no legales. Entonces, por eso quitar la figura del padrino para ya no fomentar ese tipo de Bueno, pero no deja de ser fake news porque pues el Face, las redes sociales lo anuncian como universal, como que en todas partes, ¿eh? Cuando es en una zona muy restringida en realidad. Con situaciones muy pues, concretas. Sí, responde a esta situación. No, pero ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo que se aplica a toda la iglesia. No es Y es que cierto. incluso No es cierto. algo que no sea es universal, o sea, además de que esta situación está limitada a unas diócesis y además es por un tiempo. Creo que la excepción va a ser por 2 o 3 años nada más, mientras se purifica un poquito la figura del padrinazgo. Sí, y que dan la posibilidad, pues, de decir, está bien, aquí en la diócesis no, pero podemos hacer un papel para que puedan ser padrinos en otra diócesis vecina. Quieren como solucionar una cosa y sabes si se metan en cuestiones más Pues, complicadas. se van ¿no? a salir todos a bautizarse otras diócesis porque se van a querer padrinos. Sí, van a No, es que echar. el problema no es que para que haya bautismo no se ocupa un padrino, o sea, aquí al contrario es el pleito, es lo contrario, que se les ponen muchos requisitos. Yo creo que más bien ahí lo que se busca es liberar un poquito el sacramento de tanto compromiso social, ¿verdad? Porque Como el evangelio, ¿no? Como el evangelio. Sí, porque a veces quieren padrinos para dar el domingo, ¿eh? Sí. ¿Ustedes tienen ahijados, dan su domingo? Oye, también ese examen de conciencia. sí se hizo también viral el de uno que invitó para que fuera su padrino y le decía, pero vas a ser padrino de bautismo de mi hijo, pero le vas a dar y le vas hasta que cumpla 18 años, cantidad no sé mensual, cuánto. Entonces, sí. En mi familia, así fue la razón de la persona. En mi familia se acostumbra que el padrino le da una cantidad mensual a su ahijado hasta los 18 años. hasta los Y luego 18. Y además de que iba a pagar toda la fiesta, ¿no? Sí, Del sí. bautismo. Y se ha corrientado mucho el término de padrino ya. Le quieren llamar padrino, por ejemplo, cualquier cosa. Padrino de refresco, padrino de... como De acá hay que útiles, dona, ¿verdad? de útiles escolares. Padrino de
de botanas para las bodas. Sí. O en cosas que inclusive no son sacramentales, el padrino de la salida de la escuela, por ejemplo, ¿verdad? También. Grupos, sí. Que antes nomás había de la universidad y ahora hay de secundaria, primaria, kinder. De kinder, de pre-kinder, espero que no se inventen algo antes. Graduación de maternal. Sí. Porque en realidad, bueno, yo finalmente pensaba, quieren solucionar, igual el obispo, estamos juzgando muy desde acá, nosotros también podemos ser muy, muy así, pero acotar esto, pues no es una regla universal, un TikToker lo puso ahí, se quiso hacer famoso, empiezan el TikTok con toda esta técnica de la iglesia, bla, 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 aunque al final acota un poquito diciendo el obispo de no sé dónde, pero pues ya aventó todo. Y como mucha gente pues nos hace falta cultivar el criterio en las personas, en decirles, a ver, espérate, ¿quién lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Y el hecho de que digan, es que a mí me llegó, yo nomás lo puse, a mí me llegó, que no es excusa para decir, no es mi culpa, porque el que lo envía, si no cita bien, se hace responsable de lo que está enviando, ¿no? Sí. Porque, bueno, voy a tocar así con pincitas, bueno, lo que habíamos dicho de los accidentes que hay, que me llegó nomás así, yo lo reenvié y sucedió esto y aquello, y también lo que sucedió pues lamentablemente con el padre, ¿no? Que también, inclusive yo pensé, voy a hacer un video o algo diciéndole a la gente, oye, espérame, hay mucho más de fondo que hacer algo porque donde quiera, no sé, ustedes le preguntan, oye, ¿qué pasó con el padre? Oye, ¿qué sucedió? Sí es cierto que esto, que aquello, dices, no, espérame, hay toda una familia detrás, hay gente, hay sensibilidades, hay un pueblo, hay una comunidad. Es que me llegó un video que no sé qué, que yo nomás lo reenvié y que lo subí al grupo y hasta los grupos familiares, no quiero saber si también parroquiales alguien tuvo la brillante idea de subirlo, ¿no? Tú eres responsable de lo que te llega y tienes la responsabilidad también de detener lo que te llega y decir, ¿sabes qué? Esto a mí me llegó, inclusive tener la capacidad de decir ciertas cosas no las abro, si no pregunto antes, oye, ¿qué me estás mandando? Y porque se llega a ser inclusive una falta de caridad a cosas que dicen, pues me llegó, yo la reenvié. No, pues eres responsable también de lo que reenvías. Y eso, bueno, por ejemplo aquí que es así nomás un rumor que va a pasar 2-3 días y ya. Pero sucedió muchas veces en el sur de México y en otros lugares, sobre todo al inicio de la pandemia, que se decía fulano, no sé, es un ratero, se está robando a los niños o no sé qué, y lincharon a personas por rumores que se empezaron a correr en las redes sociales. Entonces, a partir de esas situaciones, el mismo el WhatsApp limitó a que tú pudieras reenviar un mensaje a muchísimas personas, porque al principio podías mandar un mensaje a todos tus contactos y ahora creo que nada más a 5, ¿no? Sí. De 5 en 5, ¿por qué? Porque la gente no estamos desarrollando un criterio tan rápido como las tecnologías para discernir verdad y responsabilidad. Sí, es lo que le llaman el famoso juicio mediático, ¿no? El juicio ya no está en las cortes, el juicio ya no está en las leyes, sino en las redes sociales. De ahí como a ver cómo te van las redes sociales. A propósito de eso, hace rato estaba viendo un video sobre un principio que es científico, aquí ya lo encontré aquí, el famoso principio de Pareto. ¿Y eso qué es? Es el principio del 80-20. Que dice que se aplican muchas cosas y en las redes sociales es una de ellas, que se supone que el 80% de las cosas tiene el control del 20% de las cosas y el 20% de las cosas tiene el control del 80%, dicho con monedas, ¿verdad? Por ejemplo, la riqueza en el mundo. El 20% de la población controla el 80% de la riqueza, mientras que el 80% de la población controla apenas el 20% de la riqueza. Pero dicen que esa ley se aplica en diferentes ámbitos y una de ellas es precisamente las redes sociales. El 20% de los usuarios de Twitter, por ejemplo, es el dato que dan ahí, 20%, es decir, de cada 100 usuarios de Twitter, 20 generan contenido y el 80 consume contenido, mientras que 80 solamente genera el 20% del contenido. Eso pues ayuda para poner en perspectiva algo que me encuentro en las redes sociales. ¿Quiere decir que todo mundo lo dice? No. Quiere decir que 20% de los usuarios de la red social lo dicen. Entonces, para que no nos dejemos llevar con cualquier cosa de que es que apareció en las redes sociales, quiere decir que todo el mundo piensa así. No, al menos 20% piensan así, pero hay muchísima gente que no piensa así, según lo que el video que me llegó o el chisme que me llegó, ¿verdad?
Es muy interesante esa versión. Sí, sí. Y yo más que nunca hay que tener cuidado, porque una mentira, aunque se repita 100 millones de veces, no llega a ser una verdad, ¿no? Aunque todo el mundo lo diga, no llega a ser verdad. Y bueno, la pandemia debería de habernos dejado muchas lecciones con respecto a eso, pero de repente nos llegan estas, dirían los youtubers, estas joyitas, ¿no? De la información que nos dejan ver otra vez qué tan frágiles o qué tan cortos de criterio somos. Pero bueno, y así tiene otro comentario, ahorita se lo van a decir, porque el objetivo de nosotros es sobre todo los ecos del evangelio, pero pues es parte de la realidad, ¿no? De los signos de los tiempos. ¿Cuánto falta para Semana Santa, para el Domingo de Ramos? Ya nada más 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas prácticamente. Y ya estaremos. 19 de marzo, el conflicto de que si ganaba San José a ver el liturgo que dice, ¿qué celebramos hoy? ¿El cuarto domingo de Cuaresma o el día de San José? El cuarto domingo de Cuaresma. Sí, ok. sí. La razón es que todos los domingos son fiestas del Señor, Sí. fiestas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues como dijo San Juan Bautista, conviene que yo disminuya. Bueno, pero si hubiera sido un domingo ordinario, sí se hubiera priorizado la solemnidad, ¿no? Porque yo recuerdo que una vez se priorizó la fiesta de San Pedro y San Pablo en domingo, Solo un domingo. y era domingo ordinario. Sí. Yo creo que... Los domingos, más- digamos, especiales, los de Adviento, los de Cuaresma, ¿verdad? Tienen una carga especial litúrgicamente hablando, y por eso litúrgicamente tienen un rango mayor, digámoslo así, que otras solemnidades de los santos. Y de hecho, creo que el año pasado se dio el conflicto de que la fiesta del Señor San José cayó un viernes, ¿no? Y como solemnidad decían, bueno, obliga o no la abstinencia. Y técnicamente No obliga. no obligan, No podían obliga. haber comido carne. Ya ven, para que vean. Aprendan liturgia y salen ganando. Sí, ¿no? Pero bueno, no vamos a hacer. Es bien curioso, por ejemplo, esto en la vida de los monjes que rigen un poquito más su vida por el calendario litúrgico. En ellos sí es bien común, pues, que ellos saben cuándo son las solemnidades litúrgicas, incluso en el menú que comen ese día. Ajá. ¿Verdad? Porque si es la memoria de San Benito, pues su comida es normal, sencilla, frugal, pero si es la solemnidad de San Juan Bautista, ese día hay pozole, o sea, sí se nota hasta en eso. ¿Verdad? Incluso ahí hay un monasterio de la Ciudad de México, ciertos días tienen que comer en silencio, excepto que sea fiesta o solemnidad. Pueden comer hablando. También. O sea, Sí. hay veces que las comidas son en silencio, nomás come, termina. Incluso hay lectura espiritual mientras comes. Ajá. Y si es solemnidad o fiesta, pues hace una pausa, pueden platicar, hacer argüende. No, pero ahorita ya las comidas son en silencio, todo el mundo saca su celular. Sí, ¿verdad? Bueno, Y pero se hace ellos lectura espiritual. No sé qué. Mira la lectura ahí. quieren hacer silencio interior, las madres. Sí, fíjate que los ortodoxos sacan un calendario de Cuaresma, pero el calendario, de hecho, en ruso se le llama, en lugar de Cuaresma, se le llama el Santo Ayuno a todo este tiempo. Y sacaron un calendario donde te dice qué días puedes comer qué cosas. Y la razón era bien interesante porque al ser ortodoxos, algunos iban al extremo. Hay una rama ortodoxa como muy ultra, ¿no? Y les ocasionaba muchos problemas de salud. O sea, sí llegaban ayunos que realmente les descompensaba mucho en cuestiones de salud, que no querían comer nada por ejemplo, de origen animal. Hace poco alguien me preguntaba, padre, ¿y los viernes se puede cocinar con manteca de cerdo o no? A ver. Entonces, ellos eran tan estrictos, muchos de ellos, que dejaron de comer hasta huevos y leche y las mantequillas y cosas así, ¿no? Entonces, pues era una descompensación, pues eso eran 40 días. Entonces la Iglesia Ortodoxa empezó a decir, bueno, sí se puede, pero para que no abusen, entonces hicieron un calendario así de que ciertos días se puede comer, por ejemplo, derivados, ¿no? Como huevos y leche, si se puede, otros días es más estricto y etcétera. Entonces lo hicieron muy curioso y algunos pues van a la parroquia para saber su calendario y un padre decía, la pregunta más importante del tiempo de Cuaresma, ¿qué es? Lo que puedes comer. ¿Qué se puede comer? Se vuelve un tanto... Porque incluso ahorita anda también circulando ahí en las redes, en el TikTok, no sé de quién es el video, pero se hace una especie de parodia, ¿no? Que dicen, en México los católicos pueden matar, pueden pelearse, pueden maldecirse, lo único que no pueden hacer es comer carne. El viernes. Un poquito haciendo sarcásticos con esta situación. sí. Eso de estricto también se está dando ya
nuevas modas, ¿no? De ayunos muy estrictos, por ejemplo, 40 días de puro pan y agua. Ahí hay ciertas... Con intención ¿No espiritual. lo sabía? No, fíjate, Ahí a ver, en Arandas hay un grupo, ya hay un grupo de fijo de gente que nomás ayuna pan y agua durante la Cuaresma. Toda la Cuaresma. Guiados por un sacerdote de no sé dónde, ¿no? Y que Sí. lo vieron en internet. Y yo, bueno, quien me va a estar viendo sabe de quién estoy hablando. Pero dije, oye, pues es que hay una cuestión también de salud. No, pero que si lo haces con mucha fe, que Dios te ayuda, que no sé qué. Digo, bueno, pues sí, pero como el evangelio de hoy, pues Jesús le puso al ciego un poco de salivita y un poco de tierra y le dice, ve y lávate. O sea, también te toca a ti una chamba y a lo mejor se fue con tropiezos y todo. Entonces en la vida yo creo que también Dios pone normas, pero pues Dios no va a hacer en automático todo, ¿no? O sea, en este sentido, no dudo que algún santo en algún momento de inspiración haya podido sobrevivir con el puro pan eucarístico. Pero la mayoría no somos tan santos, no se arriesguen, mejor hagan buenas obras, vendan la mitad de sus bienes, dejen de usar maquillaje, no usen tintes. Dice que les va a pegar diarrea. Un comentario dice, socorro, dice, esos ayunos de pan y agua les va a dar diarrea. No, y diarrea ya es ventaja de una descompensación que desencadena una enfermedad más complicada. Sí, y ellos mismos argumentan que se sienten mejor, ¿verdad? Pero pues sí, es... Yo creo que sí o sea, como en todo en la vida, o sea, si va a ser hasta para hacer un ayuno de ese tipo hay que prepararse, es decir, si te vas a someter a un régimen de ese tipo, pues también tienes que hacer cierta preparación física y espiritual, ¿no? O sea, que no nomás sea de repente, porque me lo propusieron, mañana dejo de comer, pues no te va a ir bien. Pero hay que también hacer caso, yo pienso que Dios también habla, en cierto modo, como por medio de los doctores, ¿no? ¿Por qué? Porque la sabiduría que Dios puso en la naturaleza, pues la descubren los que lo están investigando. Hay que saber escuchar también a quien me habla buscando mi bien, ¿no? Claro. Sí, porque, bueno, pues ya nos fuimos por ese tema, pero es interesante porque también se iba mucho, por ejemplo, en el tiempo de que los escrúpulos, pues vamos con este tipo de cosas, ¿no? Personas que no querían recibir la comunión en la mano y sacaron un montón de argumentos y qué padres y que... Bueno, pero nadie decía nada hasta que ciertos, o sea, sacerdotes iluminados empezaron a decir, ¿no? Y de ahí se basaron muchos fieles. O sea, los que empezamos somos los sacerdotes, ¿no? Con ciertas ideas como para... de donde los fieles pueden agarrarse. Pero fíjate, inclusive con eso la gente toma ciertas cosas que le convienen y que le hacen sentir como no sé, un sentimiento casi como de los elegidos, de cierto hasta sectarismo, yo no soy como los demás o no sé qué, pero bueno, yo pensaba, hay muchas cosas antes que alguien pudiera hacer muy bien. Por ejemplo, usted de veras quiere entregarse a Dios de todo corazón, está bien convencido y todo, pues venda la mitad de sus bienes si quiere tomarlo tan literal, ¿no? O inclusive en usted mismo, digo misma, porque a lo mejor las mujeres nos tocó más seguidito, a ver, pues bueno, deje de usar tintes en el cabello porque eso es vanidad, a ver ese tipo de ropa, sí, pues usted viene con pantalón, la tradición de la iglesia desde hace mucho apoya otro tipo de cosas y bueno, como que vamos, no quiero que alguien lo tome a pie de la letra porque no sé que desde mañana lleguen así puras señoras con faldas larguísimas y cosas así. Pero había muchas otras cosas antes muy evangélicas que tenemos todavía pendiente antes de llegar a cosas tan meticulosas espiritualmente, ¿no? Entonces, algunas sí, todo lo demás para mí, pero en esto yo quiero como decir que yo estoy siguiendo al Señor radicalmente en estos signos. Pues hay otros signos muy radicales, ¿no? Sí, claro. De un día de la semana a ir a trabajar a un hospital de voluntarios, ¿cuántos nos hacen falta? Y muy buenos, no le hace que que se le olvide comer carne los viernes, ¿no? Vaya a un hospital 24 horas. Bueno, eso son muchas cositas, ¿no? Por ahí una persona, no sé si me va a escuchar, pero Saludos. Por eso que me decía, mire padre, yo estoy ayunando a pan y agua porque me lo propuse, me lo sugirieron, me gustó. Pero se empezó a marear, se empezó a sentir mal, agarró mal carácter, ya estaba regañando peor a los hijos, los estaba insultando en ocasiones. Pues ahí ya llegó un ayuno contradictorio, ¿no? ¿Por qué? Porque le estaba llevando a no ser mejor persona, o no ser mejor madre, al contrario. Entonces ahí perdías totalmente su sentido del esfuerzo. Un esfuerzo contradictorio, ¿no?
Ayunas para ser mejor, pero te estás convirtiendo en alguien peor. Hay que tener mucho cuidado. Sí, porque puedes caer en el puritanismo de los tiempos de hoy, ¿no? Nosotros somos buenos, tenemos derecho a juzgar, y entonces yo hago esto bien y luego todo lo demás, ¿qué onda? Y se queda como a medias. Sí, ya me tocó hablando de esto, me tocó ir a Oaxaca, a misiones, y dentro de la misión, pues una parte importante pues es visitar a las personas, compartir los alimentos con ellos. Y recuerdo muy bien el Viernes Santo, un mole de pollo, buenísimo. Viernes Santo. Sí, Viernes Santo. Las personas iban conmigo, algunas personas, y en cuanto nos lo sirven, inmediatamente dicen: Padre, es pollo y es Viernes Santo. Sí, pero es caridad también. Hay que comérnoslo y agradecer. Pues sí. Entonces sí. Ya ni hablamos Sí, pasó en una junta de canal. Yo me acuerdo que teníamos una junta de canal en viernes de Cuaresma. Y a todo el decanato comimos carne de... ¿Qué era? Pues era carne de puerco, pero era en salsa. Y todos nos lo comimos. Cuando terminó, alguien dijo: ¡Viernes Santo! Mucho gusto. Y la fila de gente a confesarse ahí. Pues, éramos muchos padres. Yo era seminarista en ese entonces. Y bueno, simplemente como para cerrar este tema, también podría decir que depende de la persona, ¿no? Sí, claro. Y que no es para todos, que a lo mejor alguien sí hizo un ayuno así, con un buen acompañamiento, con una asesoría y todo, y le funcionó y creció espiritualmente mucho. Felicidades. Puede ser que sí, pero no es para todos, ni tampoco para ser regla general de todos, ¿no? Sí, yo me acordaba del ejemplo del cura de Ars, San Juan María Vianney. Dice sus biógrafos que comía solamente 1 o 2 papas al día, que cuando le regalaban papas y ponía a cocer todas las papas así de juntas, y ahí cada día iba sacando 1 o 2 papas y era lo que comía. Un día a la semana dedicaba un ratito a cocinar, a cocer todas sus papas. Exacto. Y comía 1 papa o 2 al día y ya así se la llevaba. Y había testimonio que a veces hasta se enlamaban porque nomás cada 8 días cocía papas. Ya el sábado, domingo ya todas enlamadas. Pero sí lo conociste, estaba bien flaquito. Sí, pero a lo que sea, cada persona es diferente, sí. O sea, y es bien importante no solamente decir: es que yo por seguir tal, vamos a ponerse en moda espiritual, vea, sino realmente lo que te está ayudando a profundizar tu fe, a que hay un crecimiento cristiano, ¿vea? Eso. Sí. Sí, y lo comento porque aquí algunas de las personas que nos siguen, pues sí dicen que lo han puesto en práctica o que les haya ayudado. Está bien, pero no para todos, ni siempre, sino también con un buen guía espiritual, pudiéramos decir, con un buen asesoramiento, y la vida, pues, o sea, no van a poner en riesgo su vida. Es decir, bueno, alguien que ya está grande, que a lo mejor tiene algunas enfermedades, algunas complicaciones, y van a decir: yo lo quiero hacer, a lo mejor así me alivio. No, bueno, pues cuidado. Creo que ya quiero cerrar este tema y empezar lo demás, pero está bien chido la plática, el espíritu está aquí. Parece humildad de padre, el evangelio ya lo dejamos a un lado. Acá ya todos fueron a misa. que alguna persona fue con no me acuerdo bien de la historia, a lo mejor alguno de los de aquí se la sabe mejor, que pues estaba teniendo ciertas revelaciones, ¿verdad? Y fue pues con un sacerdote y le dice: ¿sabe qué? Coma bien, duerma bien, yo por mandato le digo que suspenda las penitencias, porque pues la persona estaba viendo pues que no dormía, se la pasaba en oración, etcétera, etcétera. Y el padre empezó a tener pendiente de que no fuera inspiración divina, sino que fuera algún tipo de alucinaciones muy humanas, que es una tentación también, si nos vamos a lo divino, que el diablo te ponga tentaciones inclusive por ese lado y que realmente no estás con los pies en la tierra. A lo mejor, yo no sé en qué terminó, a lo mejor esa persona, si después de todo, bien, comiendo, descansando y todo, que al momento de cumplir el mandato del sacerdote en obediencia, que también es signo de santidad, y se comprobara algún tipo de inspiración divina, pues ya es otro rollo. Pero la mayoría tenemos muchos pendientes ordinarios del día al día, sin necesidad de hacer cosas espectaculares o extraordinarias. Lo espectacular, extraordinario es hacer bien lo que nos toca del día al día. Sí, exacto. Y el evangelio de hoy, para no quedar, ¿sabes qué tanto? Ecos del evangelio. Los ecos del evangelio. Dice: padre, pues ¿a dónde hablaron? Que los ecos dieron una vuelta muy, muy grande, ¿verdad? Y eso que no está el señor Medina hoy. Sí. Para que vean que no nomás hoy es la venganza del espíritu del señor Medina aquí. Yo hubiera sacado la trompeta, ya hubiera hecho algo.
Ahí nos está viendo, ahorita va a escribir. Ahí ya está, no, que por no quitarme. Y ahora están dando vueltas al asunto. Primera lectura del libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 1, 6 a 7, un pedacito del 10 al 13, Salmo 22, y la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos del 8 al 14, y el Evangelio de San Juan 9, versículos del 1 al 41, un poquito larguito. No larguito, sino lleno de signos. Ahorita vamos a ver la frase que nos ayuda hoy. El Señor es mi pastor, nada me falta. Qué bonita frase, ¿no? Es un himno de la vida. Y como propósito dedicaré 15 minutos para practicar el diálogo con un integrante de mi familia. Imagínate que ya estén poniendo como propósito platicar 15 minutos con alguien de la familia, cuando eso debería de ser lo ordinario, lo mínimo, ¿no? Pero bueno, a ver, platíquenme cómo les fue hoy en las homilías. Aquí va a empezar Pedro, ándale. Pedrito. Fíjense, como algo personal, y especialmente cuando se trata del Evangelio según San Juan, una de las cosas que me gusta mucho es imaginar. Me gusta mucho imaginar como la escena, intento imaginar los colores, hasta los sonidos, cómo reacciona la gente. Y a mí me impresionaba mucho el Evangelio, darle 1 o 2 vueltas, leerlo, y cómo imaginarme la escena. Un ciego que le devuelven la vista, ¿no? Qué impresionante. Le devuelven la vista, y los fariseos, en lugar de alegrarse, empiezan a decirle: pero es sábado, es que tú eres un pecador, pero ¿por qué a ti? ¿Y de veras? ¿De verdad? ¿De veras? ¿Será verdad? Hasta mandan traer a los papás, y los papás con miedo de decir, porque decían: es que nos van a expulsar. Entonces ven un milagro tan grande, un ciego de nacimiento, y para que lo terminen expulsando. O sea, como, ¿quién está más ciego? Yo decía, ¿quién está más ciego? ¿El ciego de nacimiento o estos que no quieren ver? Entonces, precisamente hoy, cuando platicaba la homilía, porque pues homilía es un diálogo de familia, ¿verdad? Sí, decía que pues el Evangelio sí tenía que hacernos enfocar en las cegueras que vamos cultivando como sociedad. Y yo enfocaba en una ceguera que es muy delicada, pues yo le decía que es muy delicado ver el ambiente de violencia que hay aquí en San Juan de los Lagos. Y les preguntaba, ¿no será que viene esto de una ceguera, pero de todos, que hay algo que no queremos ver? Hay algo que no queremos ver, así como los fariseos, ¿verdad? Y entonces yo les decía que hay cegueras, por ejemplo, en los papás. La ceguera del papá, que, híjoles, voy a decir una mala palabra, pero me tocó ver a una mamá que estaba con el celular en la mano y su niño alrededor de ella llamando la atención. La mamá estaba como en la calle, ¿verdad? Y luego el niño dándole vueltas, la mamá en el celular, hasta que la mamá voltea y le dice: ya no estés chingando. Pues quieres poner el blip, beep. Sí, no estés chingando. Entonces decía, algo tan sencillo, ¿no? Algo tan sencillo, pero tan común, que ya dejamos de ver a las personas por celulares. Decía, ¿no será que todo este ambiente de violencia tiene una raíz de que nos hemos dejado de ver? Que nos hemos enfocado tanto en las redes, y esto mismo nos está haciendo que nos aislemos. Entonces hay muchas cegueras, y ya les mencionaba alguna otra, ¿no? Y terminaba la homilía con algo que me pasó, como decía, ¿cuál es el milagro del Evangelio, no? El milagro del Evangelio, ¿de qué se trata de esto de ver, la vista? De por qué el Señor es nuestra luz. Y les decía que me pasó algo muy, muy bonito. Me tocó bautizar un niño de 4 años hace 8 días. Entonces el niño de 4 años lo llevan a bautizar. En cuanto lo bautizo, pues ya el niño se va caminando con su papá, y luego se le queda mirando y le dice: papá, ahora sí tengo que ser bueno, ¿verdad? Ahora sí tengo que ser bueno. Ahora sí. Yo creo, a veces así me impresionó mucho, porque es como si a un niño se le quitara la ceguera, ¿no? Decir, me bautizaron.
él mismo entendió el misterio del algo que implica el ser bautizado, ¿no? Ahora sí tengo que ser bueno. Entonces, pues sí, esa era el eco, nuestras cegueras, para terminar entendiendo lo que un niño sí entiende. Pues ahora que se me quite, que sea bueno. En los ejercicios se hablaba de eso, ¿verdad? El bautismo es como entrar al pacto de los abuelos, bisabuelos, de toda la historia, de decir, queremos ser buenos. Pensaba ahí y ser conciencia de eso. Así es. Vea cómo les fue, catedral lleno de gente. Lleno de gente. Yo antes de lo de catedral, yo reflexionaba, ¿qué es ser ciego de nacimiento? Porque es una fórmula, ¿no? Ciego de nacimiento, pero lo decimos mayormente los que sí vemos. Bueno, más o menos vemos algunos. Pero ¿qué es ser ciego de nacimiento? Ah, caray, como que es realmente otro modo de ser, ¿verdad? Otro modo de ser. Yo me acordé de una anécdota que nos pasó por ahí en el diplomado de tanatología que se da aquí en San Juan, en la Casa Frater. Alguna vez me invitan a compartir alguna sesión, y dentro de los que estaban en el grupo, ya fue hace algunos años esto, no me acuerdo cuándo, estaba precisamente una chica que era ciega de nacimiento. Por ahí, a lo mejor es seguidora de este programa, si me está escuchando, pues ahí la mando saludar. Y entonces una de las preguntas que yo les hago así como dinámica es, a ver, digan, porque el tema, o sea, es tanatología, ¿no? La manera de manejar el tema de la muerte. Y entonces yo les decía, a ver, digan, ¿qué quieren que suceda en su funeral? ¿Qué disposiciones dejarían para su funeral? Y ya empiezan a decir, no, yo quiero que nadie llore, que todos vayan de blanco, que lleven mariachi, que suelten globos, etcétera, etcétera. Y esta chica nos dice, yo quiero que todos vayan vestidos de azul. Y pues todos así nos quedamos así con los ojos cuadrados. ¿Y por qué de azul? Ella, ciega de nacimiento. Ajá. Y la respuesta, pues da risa, pero como que dice, no sé, yo no sé cómo es el azul. Caray, así como que nos dejó todo, de veras, ¿eh? Pero así muy, muy espontánea, y se rió, pues ella se carcajeó de lo que dijo, pero así nos pone a pensar, de veras, un ciego de nacimiento pues no conoce figuras, no conoce formas, no conoce colores, ¿verdad? Uno dice, a ver, voy a hacer como si fuera ciego, cierras los ojos, pero sigues imaginando colores, formas, figuras. Pero un ciego de nacimiento, es decir, otra manera completamente diferente de ser en el mundo, ¿verdad? Entonces, solamente para dimensionar el tamaño del milagro que hizo Jesús, ¿verdad? Es decir, le dio a este hombre una nueva manera de ser, ¿verdad? No nada más no es que viera borroso y ahora ve bien, no, como cuando nos ponemos lentes. No, es que simplemente él vivía desde otra manera de comprender el mundo, ¿verdad? Y Jesús le cambió la forma de comprender el mundo, ¿no? Y un poquito, yo sí insistí, una cuestión de el tema de la unción, ¿verdad? Ya hace 8 días hablamos, pues, de que todos estos, el evangelio de estos domingos son catequesis sobre el bautismo, pero particularmente hablar de que le ungió los ojos con lodo hecho con saliva y tierra, habla pues de la presencia sacramental, del signo sacramental. Como dice el Vaticano II, la liturgia utiliza signos sensibles y eficaces. Y así Jesús le podía haber abierto los ojos con palabras mágicas, si ustedes quieren, ¿verdad? Pero quiso, con el puro pensamiento, pero quiso utilizar un signo, ¿verdad? Que el ciego sintiera, ¿verdad? Que el ciego sintiera el lodo, el masaje del dedo en el párpado, etcétera, etcétera, y luego el irse a lavar a la piscina. Es decir, signos que nos hablan pues de que la gracia de Dios necesita, o bueno, quiere Dios que su gracia necesite de nuestra sensibilidad, pues. Todo esto un poquito también para motivar a todas las personas que dicen, yo ya nomás veo la misa en el celular, ya no voy a misa porque pues así la veo desde la casa. No, se ocupa estar ahí, se ocupa sentir, se ocupa la experiencia de estar presente, la presencialidad en los sacramentos. Entonces, pues como que motivarnos también a eso, ¿no? Que los sacramentos no sean solamente así como de lejecitos, sino la presencia, ¿verdad? Eso, la sensibilidad. Sí, yo pensaba 2 cosas, En una celebración sí les conté el chiste, ¿no? De que aquel niño que se pone muy enfermo, llega el médico, cuando llega el médico dice, no, pues ya está muerto el niño, ¿verdad? Y se va el médico y el niño abre los ojos, mamá, ¿por qué me tienen aquí? Ya estás muerto. No estoy muerto, mírame, que ya estás muerto. No, ¿por qué dices eso? No estoy muerto. Dice, vas a saber tú más que el médico estudió bien mucho y tú nada, ¿eh? Entonces se me figuraba así como el ciego, que sí veo. ¿En serio ves? Pues, ¿qué no están viendo?
y cómo entre los signos yo ponía esos signos, ¿no? De que la palabra ver también hoy en día la usamos, como tú dices, como entender, no solamente ver, sino entender. ¿Qué no estás viendo? Y todavía hoy la usamos así, ¿verdad? No estás viendo que estoy bien ocupado, están diciendo, no estás entendiendo, ¿qué no ves? Entonces también significa eso, o sea, el ciego de nacimiento, bueno, voy a decir así como repito los signos, la luz, que es lo que dice Jesús, la luz es el entendimiento, la gracia, la verdad, etcétera. El estar con los ojos cerrados significa estar en la oscuridad o la oscuridad del pecado. De hecho, al final dice Jesús, ustedes porque están en pecado, no ven, porque aún viendo están en pecado. Entonces, bueno, el barro y la saliva. ¿Por qué Jesús con salivita y barro? Dicen una referencia al Génesis. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Pues con tierra y con un aliento. Entonces aquí otra vez dice Jesús la colaboración del hombre y lo divino. Por eso entonces estos dos elementos. ¿Por qué lo manda a la piscina de Siloé? Que el mismo nombre es un juego de palabras en ese entonces, porque Siloé significa enviado. Entonces, ¿cuándo se alivió? Cuando fue cumpliendo el envío que Jesús le dio. Entonces también es un don y es una tarea. No recobró la vista en el instante, sino en cuanto fue cumpliendo la voluntad de Jesús, es que entiende, ¿no? Entonces, también otro de los signos es el montonal de preguntas que le hacen. Ya me hartaron, pues que casi como cuando lo está leyendo uno se le nota la desesperación al hombre, ¿no? Pues ya les dije. Sí, ya les dije. Pues, ¿qué más quieren? Entonces también denuncia la inflexibilidad de los que se dicen que saben cuando llega algo que les cuestiona, ¿verdad? Casi como diciéndole, es que tú te toca ser ciego porque eres malo. Entonces si alguien que es malo se convierte en bueno, entonces ¿a quién le vamos a cargar las pulgas, no? También a veces me parece que nosotros le echamos o buscamos a quién echarle las pulgas. Aquí se llama bíblicamente el chivo expiatorio. De que dicen, qué bueno que hay gente más mala que yo, porque me da chance de ser malito, pero no tanto como el otro. Y a veces pareciera que las personas que juzgamos que andan en malos caminos, nos es un lavado de conciencia, pero justifica nuestra mediocridad. Sí, justifica y en la confesión se ve mucho eso, soy malo, padre, pero no tan malo como otros, que otros sí son malos, ¿no? Entonces ahí le estaban echando las pulgas a lo mejor, por decirlo así, a este hombre, y cuando ven pues que es curado, como que se sacan de onda. Entonces también eso, ¿no? Y el progreso en el hombre. Primero, no sé quién es, o sea, ni siquiera supo que era Jesús al principio, porque el hombre no tiene la petición, sino Jesús lo ve, los apóstoles le dicen, este es un pecador o qué, pues no es pecador. Jesús tomó la iniciativa, este hombre lo ve y al principio dicen al que le llaman Jesús. Eso. ¿Qué dices tú de él? Después da otro pasito más, dice, yo creo que es un profeta. Y finalmente da el gran paso, Señor, y se pone a adorar. Entonces, ¿cómo es un camino progresivo en el conocimiento de Dios, no? Y bueno, es que ahora sí hice mi tarea. Pues son 2 cegueras las que tenía este hombre, ¿no? La ceguera física, y había una ceguera sobre la misericordia de Dios, porque vemos en el Evangelio que incluso le preguntan, ¿quién pecó, él o sus padres? Y tenía esa noción de que si estaba viviendo una desgracia de ese tamaño es porque alguien se había equivocado, él o sus ascendientes, ¿no? Entonces tenía esa ceguera porque no podía sentirse amado, porque Dios lo estaba castigando. No podía sentir la misericordia. Incluso yo pienso que cuando estaba pidiendo dinero, ¿quién iba a acercarse como Jesús a tocarlo, a decirle te apoyo? Más bien estaba la justificación, no, pues no hay que ser tan cercanos, no se lo merece porque pecó, ¿no? O pecaron sus padres, algo hubo mal ahí. Y entonces tenía esa ceguera de sentir la misericordia de Dios. Entonces existían 2 cegueras y 2 procesos para 2 cegueras. Nuestro Señor le quiso dar la vista física con un proceso de cercanía, de que él se sintiera amado porque alguien lo estaba tocando y le ve, lávate, cuídate. De seguro lo mandó con alguien y regresa ya recuperado la vista, y eso es lo que también me llama la atención, que él, en lugar de irse a descubrir un mundo que tenía que descubrir, regresa como a buscar lo que sucedió, ¿no? En busca.
Y en ese se abre un proceso con su vista física, se abre un proceso de búsqueda para dejar ahora esa ceguera espiritual. Y se encuentra con Jesús y se encuentra, bueno, primero con quien no debería haberse encontrado, ¿verdad? Con los fariseos, porque los fariseos, claro, le van a hacer muchas preguntas para desacreditar la grandeza, la magnitud del milagro, porque le darían la autoridad a Jesús. Incluso dicen, es pecador, bola de pecado, ¿cómo dice? Que tú eres puro pecado. Tú eres puro pecado desde el nacimiento. Pecado. O sea, ya ya era juzgado, ¿no? Y por eso tenía esa ceguera espiritual, porque no podía ver esa grandeza de la misericordia. Incluso cuando él habla un pequeño discursito ahí, él dice, a un pecador no le escucha a Dios. Eso fue lo que aprendió. Un pecador no le escucha a Dios, él lo dice. Entonces él está acostumbrado, a mí no me va a escuchar Dios porque soy pecador, porque por algo estoy ciego, ¿no? Y a mí también me agrada pues ese proceso de que Jesús lo hace sentir amado cuando lo cura físicamente, y lo hace sentir amado también en un nuevo encuentro donde dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Dime quién, porque ya le había dado crédito, ya confiaba en él, sintió que lo amaba, iba caminando en el proceso de conocimiento, y ya al final le dijo, a ver, dime quién es para creer. Es el que yo soy, aquí está, es el con quien estás hablando. Y entonces es cuando se arrodilla para adorarlo. Ya había descubierto, se le había abierto la vista espiritual para descubrir en Jesús pues al Mesías, al Salvador que tanto se le había ocultado, porque la gente no permitía que lo viera. O sea, no necesitaba ver con los ojos físicos para descubrirlo, bastaba que estuviera, que lo conociera. Pero ahora ya tenía las dos vistas, y con eso de arrodillarse a adorar a Jesús descubría que la vista más importante es la espiritual, ¿verdad? O sea, Jesús lo llevó en un proceso físico para que también descubriera un mensaje espiritual, que nosotros también lo lleváramos a nuestra vida. Y Jesús lo deja muy claro al final diciendo, es que yo vine a que se definan los campos, ¿verdad? El que está de un lado y el que está del otro. El que cree que ve está en pecado porque piensa que ve. Es la ceguera espiritual de la que tú hablas, ¿verdad? En cambio, el que comienza a ver, o el que reconoce pues su pecado y pide perdón y se deja llevar por la misericordia de Dios, entonces comienza a ver, ¿verdad? Sí, porque el que está ciego pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es el asunto? Y el que dice que ve no ocupa preguntar, no tiene la sencillez de decir, a ver, tú muéstrame a Dios, quiero seguir conociendo a Dios. Y ahí está el orgullo del alma que se endurece, ¿no? Y yo creo que sucede también en el mundo, no solamente espiritual, hasta muy humano. Aquel que cree que lo sabe todo, pues ya no aprende nada, ¿no? Lo que se cree sabe lo todo. Por eso aquí el que se cree que ve sería esto, pero también sucede esto en otros campos, ¿no? Sí. ¿Cuál es lo primero que necesitas para aprender algo? Pues darte cuenta que necesitas, que te sirve, que eres limitado. O sea, la sencillez. Y la otra cosa que yo pensaba, imagínate de este hombre que un beneficio que le dio Dios le incomoda a los demás, como que los demás estaban más a gusto con que mejor vete otra vez de pecador, como que casi dijo el hombre, uy, pues perdón por ver, ¿no? Perdón porque recibí un beneficio, perdón por estarme aliviado. Yo creo que era más cómodo para ustedes que siguiera enfermo, ¿no? Exacto. Y le cerraron, ¿qué? ¿Dónde? ¿Los expulsaron de dónde? De la sinagoga. Los expulsaron de la sinagoga, pero se le abría el mundo, ¿no? Antes era un prisionero de la sinagoga porque es donde tenía que pedir dinero, de donde tenía que vivir, pero ahora se le abría un mundo porque ya lo podía ver, podía caminar solo, era sin necesidad de depender de alguien. Entonces, es igualmente cuando se le abren los ojos a Cristo, quizá ya no viva con la esclavitud de los fariseos, pero se le abre un mundo mucho más grande. Posibilidades. De posibilidades grandes. Fíjate que a mí lo que otra vez me impresiona mucho la figura de los fariseos. Me impresiona mucho porque parece que es algo que se repite mucho en nuestros contextos, en el sentido de decir, no, es que las cosas son así y así funcionan y así van a estar. Es que siempre ha sido así y así va a permanecer. Entonces, siempre la clave para cuando se vive en un contexto del espíritu y un contexto pastoral de transmitir el evangelio, la da el ciego, ¿no? La clave es Jesucristo.
Es que él se encuentra con él, lo encuentra, lo adora y se da cuenta que el centro es Jesús. Es Jesús, a él es al quien hay que ver. Y una señora me preguntaba hace unos días, un poquito no sobre este texto, sino sobre los textos anteriores, decía, bueno, ¿y por qué no creían en Jesús? O sea, si están viendo que todo lo que hace, todo lo que dice, ¿por qué no creyeron en Jesús? Porque el comentario original era, el pueblo judío hasta nuestros días sigue esperando la llegada del Mesías. Y esta señora les surgió espontáneamente, ¿pero por qué no creyeron en Jesús? Pues si veían todo lo que hacía, vieron que nadie más hacía lo que él hacía, ¿por qué no creen en Jesús? ¿Verdad? Bueno, pues sí, cierto, ese es el misterio de la cerrazón, ¿verdad? Ante la misericordia de Dios, el misterio de la ceguera. Sí. Pues ahí estamos llamados a entender el mundo de una nueva manera en clave de Jesús, ¿verdad? A mí me impresiona, bueno, hablaba del ver, pero bueno, yo tuve la experiencia de estar en Rusia, en Italia, tu padre, pues que llegas y no entiendes el idioma y te sientes tan limitado, o sea, y todo funciona, nomás no funciona que no entiendes y ni te entienden. Me sentía ciego porque había letreros y todo y pues no veía, o sea, ahí estaba todo y no entiendes, ¿no? Escuchas y como si estuvieras sordo, oyes sonidos, pero y te sientes mudo porque aquí hablo y hasta me compré micrófonos para hablar solo. Cuando ustedes se van me quedo hablando yo solo. El programa y entreno. Te cambias de micrófono. Me cambio de micrófono casi. Pero pues emites sonidos y no sirven de nada en otro lugar, ¿no? Y cuando vas empezando a entender, interpretas el mundo de otra manera. Dices, ya entiendo, ya esto encaja, esto tiene sentido, esto significa algo, y comienza a tener poder, pues poder las palabras, aunque sea poder de decir, me da 1 kilo de manzanas, pero ya es poder, ¿no? O sea, yo he contado de broma que al principio no podía comprar 1 litro de leche porque no sabía cómo, y después iba a comprar yogur de fresa y light, señora, ¿no? Entonces, esa capacidad de entender las cosas pues que adquirió este hombre en clave de Jesús, ¿no? Ahora entiendo la misma realidad en la que yo estaba, pero no alcanzaba a dimensionar todo lo que tiene. Entonces, pues, impresionante, ¿no? Yo creo que así le pasa a mucha gente y estamos llamados a eso también nosotros como sacerdotes, que a lo mejor somos medios fariseos, ¿verdad? Si fuéramos el tiempo de Jesús, estaríamos más de los fariseos que de los ciegos, o que creemos que sabemos, pero bueno, vamos diciendo que estamos en ese camino de conversión, ¿no? De que hay gente que entiende y de repente van a un encuentro, a veces hay cosas muy sencillas como una misa, o a veces que son invitados a como los encuentros misioneros, grupo de renovación o algún encuentro fuerte, y dicen, ya entendí algo que antes no entendía. Y con este encuentro ya reinterpreto todo de otra manera, y antes lo que yo veía como amenazas ahora veo que son oportunidades, y reinterpretan su vida en términos de Dios. Yo creo que eso es algo bonito que nos llama el Evangelio, ¿no? Que me llamó mucho la atención de esta cuestión de ver cómo luego nos impide ver las cosas tal y como son. Hay una anécdota de que un misionero se fue al África, y entonces su mensaje decía, estos los voy a convertir diciéndoles el castigo que es el infierno, y les puso una imagen de lo que era el infierno, ¿no? Allí las llamas y los que estaban quemando, y pues en África, y allí ya después de que... Como el calendario que tenía mi abuelita. Sí, ese calendario es ahí, hablándoles de los castigos, y él en la parte más emocionante veía que los africanitos, pues en lugar de ponerse tristes, estaban a risa y risa, pues, y se reían. Ya les pregunta, bueno, ¿por qué se ríen? Y ya uno se animó a decirles, es que vimos que en el infierno nada más van puros blancos. Son puros blancos. Entonces, es lo que hace Jesús, ¿no? De verdad, así, a veces nuestra mirada, igual que los fariseos, es así. Y cuando llega Jesús, amplía horizontes, tal como dice Javier, ¿no? Amplía horizontes. ¿Cuál lo expulsaron? Le dieron la oportunidad de un nuevo mundo.
Un nuevo mundo, sí. Y esto, curiosamente, ahorita lo estoy conectando, pues en la mañana, como la lectura del Evangelio es un poquito más bien larga, pues uno se concentra en el Evangelio, pero lo prepara la primera lectura, ¿no? Claro. Ahí va el profeta a ungir al nuevo rey, y entonces le presentan a un buen catálogo de hijos, ¿verdad? Y entonces él está viendo como los fariseos en un primer momento la apariencia exterior, ¿no? El más grande, el más fornido, el más, ¿verdad? El más robusto, el de más experiencia, y Dios le dice, no, espérate, ¿verdad? Porque yo no juzgo según las apariencias, ¿verdad? Entonces ya hasta que llega el más pequeño, ¿verdad? Entonces dice, este es el que vas a ungir como rey, es decir, el que Dios ve en su interior, que es el que necesita. Así también, ya una vez que como dice Mata, ya una vez que empiezas a leer todo en clave de Jesús, ¿verdad? Te empiezas a ver más allá de las apariencias, ¿verdad? Para que veamos con fe el obispo que nos va a venir. Te rogamos, óyenos, para que venga y que venga pronto. Hay oración, ¿no? Que pronto Dios nos conceda, no es malo pedir en eso. Hay que tener paciencia. Y que sí. Les agradecemos mucho a los que nos han seguido el día de hoy. Ya nos aventamos los 50 deliciosos minutos. De verdad yo disfruto mucho el programa, ¿verdad? Que se presta para cuestiones tan profundas del Evangelio y tan cercanos como los chismes del internet y todo esto, que es parte de una última frase al estilo del señor Medina, ¿verdad? Que se aviente un speech de 5 minutos, pero no sé, algo con lo que quieran cerrar. Hay una súplica, más que una súplica, que vea. Y bueno, pues el ciego no pidió ver. Yo también quisiera que Jesús se acercara conmigo, que me quite ciertas cegueras que no me doy cuenta que tengo, ¿verdad? Que me abra ese mundo. Y yo y también pediría para mí, para pues todos los demás, saber qué hizo el ciego después de que termina el relato evangélico. Seguramente fue un gran predicador, un gran difusor de la obra de Jesucristo. Y entonces también yo creo que eso sería muy importante para nosotros. Una vez que recibimos el don de la fe, que veamos y que luego, gracias a esa nueva visión del mundo, pues difundamos el mensaje de Cristo. No quedarnos simplemente ahí junto a la sinagoga y esclavizados, como decían, sino caminar y ver el mundo de manera diferente, para hablar de una manera diferente del mundo. Y a mí me toca lo de los fariseos, yo creo. Que que ojalá no seamos obstáculo de la conversión de otras personas, que no sea escéptico de los caminos espirituales, que a lo mejor soy medio escéptico. Yo soy medio escéptico así de los que quieren hacer ayunos de pan y agua, ¿verdad? Pero a lo mejor en alguno por ciertas situaciones no es, a lo mejor otro camino sí está llamado, y que también no vayamos a ser nosotros obstáculo de los caminos espirituales y decirle, no, tú quédate allá, tú tienes que ser así simple. Tú eres puro pecado. Todos tenemos ese reto. Sí. Pues muchas gracias. Ahora sí, ya nos estamos yendo. No nos falta aquí en la oración y la bendición. ¿A quién? El más inspirado. La semana pasada, pues, ya me tocó. Padre Pedro, ándale pues. En nombre del Padre, pedimos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues la gracia de la visión de descubrir la voluntad de Dios y de descubrir pues que Él es siempre misericordioso con nosotros. Que Dios Todopoderoso derrame la bendición sobre cada uno de los que hoy nos acompañan, y siempre sea su luz, su verdad y su guía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades a los Pepes y mañana feliz día de San José. Se cambió el día de San José. Sí, la fiesta de San José es mañana, pero hoy es el día de los Pepes. Bueno, pues ahí está, y que nos inviten a las carnitas a ver qué hace. Sí. Bueno. A ver, ahora de dónde se paga este de aquí.